Rosa TV, te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves. Canal 12 TV, te ve tal como sos, te ve tal como sos. Una nueva semana en Cátedra al Aire. Es un placer compartir con toda la audiencia del Valle este pequeño programa nacido originalmente desde la Universidad Nacional de la Patagonia y que apunta a mostrar los pensamientos, las investigaciones, los libros, los debates políticos y los actores de la región. Hoy, junto a Fernando Fantino. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mi compañero y columnista de siempre. Hemos invitado a Sheila Mala Echevarría. Sheila trabaja en un instituto muy importante que es la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia, algo así como el INDEC de Chubut. Y es súper importante porque es la brújula de cómo estamos, la que recopila datos en un montón de temas. Y hacía mucho tiempo que queríamos invitar a la Dirección de Estadísticas, la vamos a seguir invitando, soñamos con la idea de tener más o menos 3 o 4 visitas al año, porque hay tantos datos que recopila y que nos ayudan a pensar que es una cantera inagotable de reflexiones. Bueno, amigos, Sheila, querida, gracias por estar, es un placer y agradecerle a tus autoridades que te hayan permitido venir. Vamos a empezar con un concepto que a mí me parece que deberíamos prestar más atención, que es el envejecimiento de la población. ¿Vos podrías explicar qué entendemos por envejecimiento de la población? ¿Cómo se mide? ¿Cómo estamos? Bueno, obviamente la parte, cuando hablamos de envejecimiento de la población, estamos hablando de aquella franja etaria que se ubica en los 65 años para arriba. Últimamente, obviamente, esa franja se ha expandido un poco porque la esperanza de vida también aumentó. O sea, cada vez también está proyectado que cada vez sea más, o sea, es mayor la esperanza de vida. Entonces, lo que hace en base a eso es importante analizarla porque en base a eso el Estado puede planificar políticas sociales y algún tipo de política de salud para, obviamente, sostener esa población que va a estar inactiva en algún momento. Es decir, de entrada arrancamos con una población que es inactiva en teoría. En teoría, exactamente. En teoría, después vamos a ver que no, pero en teoría laboralmente cerró su circuito laboral, tiene 65 años o más, y que decimos, una población envejecida es una población con un porcentaje de gente de más de 65 años grande, o sea, muchos viejos. Perdónenme, sé que no son viejos, pero un modo de decirlo como dicen las estadísticas. O sea, mucha gente con más de 65 años. ¿Y cómo estamos en el Valle en ese sentido? Bueno, no sé si tienen los gráficos por ahí, pero bueno, si igual de todas maneras el índice de envejecimiento en Chubut es de 28. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 personas jóvenes se calcula sobre la población que es mayor a 65, dividido la cantidad de jóvenes que tienen menos de 15 años. O sea, me perdí. ¿Qué es 28? 28% 28 es el índice. ¿Qué quiere decir esto? Que 28 personas, o sea, por cada 100 jóvenes y niños hay 28 adultos mayores. Eso es decir. Del total de habitantes que tiene Trelew, 28% es mayor de 65 años. No, es un índice. Entonces lo que explica es que por cada 100 niños y jóvenes que yo tengo, o sea, de la población que tiene, o sea, por cada 100 chicos de menores de 14 años, hay 28 personas mayores. Bien. Pero en porcentaje de la población general, ¿lo tenemos? Sí, está en el gráfico. Y no tengo acá el dato justo. O sea, lo tengo en valores. 37.751 son adultos mayores. ¿Eso es Rawson Trelew o solo Trelew? No, eso es Chubut. Estos son los datos del censo. Sobre una población chubutense que ronda los 400.000, 500.000. 500.000, perfecto. De 500.000, 37.000 mayores de 65 años. Exacto. ¿Y eso se considera una población envejecida o no? ¿Son muchos o son pocos comparados con Brasil, con México, con Estados Unidos? ¿Tenés idea más o menos? ¿O no? Sí. No comparado con otros países, la verdad que no. Bueno, no sabemos. Es una población en realidad, por lo que estuve viendo yo, que no está ni en el límite de envejecida ni tampoco es una población joven.
Lo que está pasando acá en América Latina, en Argentina y también en la zona del Valle, es este fenómeno que estamos en un punto intermedio entre el envejecimiento poblacional de los países europeos y las poblaciones muy jóvenes de los países africanos. Estamos en un punto intermedio. Exactamente. Pero la tasa de natalidad, ahora vamos a hablar un poquito de eso, parece que está cayendo. Va decayendo, exactamente. Desde el decir 2008 más o menos, que viene picada. En la facultad vemos como una especie de pirámide, le llamamos pirámide poblacional. En este caso, en vez de ser una pirámide, tiene una pancita en el medio y la base se va achicando. Es decir, que a medida que pasan los años... Hay menos población joven que va a poder sostener la población adulta. Eso es un desafío estratégico, una amenaza para la economía, para los servicios públicos, hospitales, geriátricos, obras sociales, ¿no? La pregunta interesante, me parece, sería ¿cuánta va a ser la población activa que va a tener que sostener a la población inactiva? Yo supongo que debe haber, ¿no?, algún índice al respecto que marque hoy por hoy cuánto es la población activa que está manteniendo a la población inactiva. Exacto. Bueno, INDEC calcula un índice, se llama el índice de dependencia potencial, justamente es potencial, porque en teoría dice, bueno, las personas mayores de 65 y los menores de 15 no trabajan. Eso es en teoría. Obviamente en la realidad es distinto. Pero entonces calcula un índice de dependencia potencial para adultos mayores, un total, y uno para jóvenes. En el caso del índice de dependencia potencial para el total es de 53 aprox. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 personas que están en condiciones de trabajar, hay 53 que hay que sostener. O sea que es una relación casi de... La mitad. La mitad, exactamente. La mitad trabaja y sostiene la otra mitad. No, al revés. El 100% trabaja y la mitad es sostenida por ese 100% que trabaja. Es decir, cada 2 trabajadores están sosteniendo a una persona inactiva. Por eso también se está marcando este fenómeno que vemos en todos los países, tanto europeos como americanos, de extender la edad jubilatoria, porque si no, no hay manera de sostener a la población inactiva. Es decir, cada vez es menor la población activa que tiene que sostener a esta población que está inactiva, justamente, jubilados, retirados, pensionados. Sheila, ¿y qué pasa con la natalidad? ¿Cómo estamos entre Leu? Se dice las niñas embarazadas, las niñas humildes tienen un montón de hijos. Bueno, ¿sabes qué? Justamente yo tenía como esa concepción y cuando reviso las estadísticas de salud, pues son estadísticas de salud, las lleva salud. Bueno, más allá de que ellos definen cuando van a hablar de natalidad y cuando van a hablar de nacidos vivos, dicen, bueno, hay alto riesgo en las chicas que son menores de 23 años, el riesgo de que nazcan vivos es medio cuando tienen entre 20 y 34, y hay un riesgo medio cuando pasan los 34 años. Cuando vamos a los datos, tienen unos datos de la frecuencia relativa de los nacidos vivos, ¿sí? Entonces, y justamente el menor porcentaje es el de los menores de 23, lo cual me sorprendió mucho. Sheila, con respecto a la tasa de natalidad que venimos hablando, ¿cómo estamos en materia de dar a luz? ¿De cuántos hijos tenemos en Chubut? ¿Qué está pasando? Bueno, viene decayendo, o sea, desde el 2008 que la tasa de natalidad viene bajando, o sea, pasó de un 21,9 a un 15,08, o sea que bajó bastante. Casi a la mitad. De 28 a 15, digamos. 21. Ah, 21 a 15. 5 puntos más o menos. Sí. Pero sí, es bastante igual, o sea, viene decayendo. Y también la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad esta la calcula INDEC, esta sí la calcula INDEC, que lo hizo en base al censo en su momento e hizo proyecciones, que se calcula con la cantidad de hijos que tiene un grupo de mujeres, o sea, lo divide por grupos de edades. En ese grupo de edades, la cantidad de hijos lo divide por la cantidad de mujeres total de ese grupo de edades. Está bien, pero Sí. más allá de la metodología, tenemos una caída en la cantidad de hijos. Sí. ¿Y eso podría dar un promedio de cantidad de hijos por familia, más o menos, o por mujer? Según... A ver, pará, ¿qué? Ya te digo. Mientras Sheila busca esta estadística, me parece interesante comentarte, Ramón, que hubo siempre en últimos años una suerte de miedo de que el planeta nos va a quedar chicos, ¿no? Porque durante el siglo XX hubo un crecimiento exponencial de la población, se multiplicó la población en todo el mundo y empezaron a correr estos miedos de nos vamos a quedar sin recursos, nos vamos a quedar sin espacio físico, nos vamos a quedar sin lugar. El planeta es muy chico para tantos seres humanos. Y curiosamente, en relación con lo que está marcando Sheila en sus estadísticas, se ha dado un fenómeno en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, de
decaimiento de las tasas de natalidad en todo el mundo, menos en África. Por ejemplo, en América Latina la tasa de natalidad hoy por hoy es de 2,1, es decir, por cada mujer fértil tienen 2 hijos, lo cual es una tasa bastante inferior a lo que venía pasando hace 20 años en el siglo pasado. En Europa incluso es más pequeña la tasa. El único continente hoy por hoy que tiene una tasa de natalidad alta es África, justamente. Es decir, que estos miedos que se tenía de que el mundo nos iba a quedar chico están demostrando ser un poco equivocados. Yo no sé cuál será la estadística particular para el Valle, que lo tiene Sheila, pero bueno, en general en América estamos hablando de un 2,1 por cada mujer. Hay pirámides en donde, yo no sé ahora el número, pero desde un punto, llega un punto en donde si es 1,6, 1,5, la tasa entonces se transforma en negativa. Digamos, la población tiende a achicarse, ¿no? Sí, es lo que vemos claramente en las pirámides poblacionales de países europeos como Portugal, por ejemplo, o como Grecia, ¿sí? Son países europeos que están con poblaciones envejecidas, porque la base de la pirámide es muy estrecha, es muy angosta. Claro, y al tener gran esperanza de vida, se va extendiendo o se va ampliando a medida que sube el rango etario. Sí, sí, ahora en Italia están con esa discusión de las jubilaciones y se viene en todo el mundo una discusión. En todo el mundo, sí, sí, sí. Hay un punto en donde las poblaciones empiezan a achicarse y necesitan inmigrantes y eso trae otras consecuencias sociales, ¿no? Traer gente joven a trabajar, mezclarse, entonces aparece la Europa musulmana, digamos que, bueno, toda una serie de consecuencias. Sheila, vos en la provincia del Chubut, ¿qué sentís? ¿Que esto va a continuar? ¿Que esta tasa es una conducta persistente? ¿Que vamos cada vez a menos? Según las proyecciones que plantea INDEC, sí. Cada vez la tasa de fecundidad está proyectada hasta el 2040 y va disminuyendo, o sea que pasamos de 2,4 que se calcula en el censo 2010 a un 1,9, o sea, viene bajando. Le decimos a la población que cuando hablamos de 1,9 es un promedio. Es un promedio, no exactamente, sí, es un promedio. Digamos, no estamos hablando de seres humanos, pero estamos haciendo estadísticas con seres humanos. Lo interesante sería analizar, ¿no?, el porqué de este fenómeno. ¿Por qué ha empezado a decrecer la tasa de fecundidad o de natalidad? ¿Qué está pasando con las sociedades occidentales que estamos teniendo? Primero, se extiende en el tiempo la edad en la que la mujer tiene hijos y después se reduce la cantidad de hijos que tiene cada mujer. Está cambiando, me parece, el modelo tradicional de la familia y además la mujer ha sabido encontrar o está buscando su lugar para desarrollarse profesionalmente, académicamente, es decir, se le da menos importancia quizás a la familia y mucha más importancia al desarrollo personal. Me parece que esto está marcando. Sí, sí, sin duda. Y esa postergación para más adelante y además... Es más, justamente casi todos los nacimientos pasan de el mayor porcentaje de nacimientos se concentra entre los 37 y los 42 años. O sea, ¿acá en Chubut? Acá en Chubut, sí. Un datazo. Sí, según las estadísticas o de sea salud, que, sí. Mira vos, se postergó el primer bebé todo lo que se puede, digamos, porque si estás en la barrera de los 37, ya estás llegando a la madurez de fertilidad, digamos. Que además es una zona de riesgo, ¿no? Porque en salud se entiende que superando los 35 años empiezan a ser embarazos riesgosos. Sí. Si me está diciendo que entre 37 y 42 estamos justo en una zona de embarazo de riesgo. Es sorprendente el dato, ¿no? Sheila, y en este sentido queremos abordar hoy el problema de la tasa de actividad, que es algo así como las personas que están en condiciones de trabajar, ¿verdad? Exactamente, son las personas que están en condiciones de trabajar y que están buscando empleo activamente o que se encuentran trabajando ya. ¿A qué se le llama una persona en condiciones de trabajar? Primero, dos cosas. Tiene que tener, en teoría, más de 15 años. Menos de 65. Y menos de 65 porque se supone que... Ya se jubiló el otro, digamos. Exactamente. Pero bueno, puede ser que una persona mayor de 65 continúe trabajando. O un menor esté Esto es todo subempleado, teórico. en empleo negro, Entre 15 y 65. Que no que quizás no esté declarado incapaz, porque hay personas que no pueden trabajar. Esto es las pensiones de invalidez. Exacto. Que hay muchísimas en la Argentina, de gente joven, digamos. Sí, con Y incapacidades también físicas, psicológicas. aquellos que quieran trabajar también, porque hay muchas veces, qué sé yo, un estudiante. Hay veces que el estudiante únicamente se dedica obviamente a sus estudios universitarios y no quiere trabajar. Entonces esa persona es inactiva, porque no está buscando empleo y tampoco se encuentra trabajando. Es decir, a ver si entiendo, sería la población que está entre los 15 y los 65 años que está buscando activamente empleo. Exacto. Ok. O que se encuentra trabajando. O que se encuentra trabajando. Y eso
que está buscando trabajo Sí. o que está trabajando, ¿qué porcentaje de la población es? Son los datos de EPH del último trimestre, segundo trimestre, que es solo aglomerado Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia. Para Rawson-Trelew es un 47,5% de la población y para Comodoro Rivadavia-Radatili un 39,7%. Qué O sea, bajo. que la población activa es mayor en lo que es Trelew-Rawson que en la zona de Radatili y Exacto. Comodoro. ¿Y tenés datos acerca del desempleo en ambos conglomerados? Sí, en Rawson-Trelew es un 11,7% y en Comodoro Rivadavia-Radatili un 3,7%. O sea que el desempleo en Trelew-Rawson triplica el desempleo de Radatili y Comodoro Rivadavia. Exacto. Sí, sí. Y si yo lo tengo mal entendido, Trelew tiene el desempleo más Uno de los alto de más Patagonia. altos, sí, uno de los más altos de la y del país también. Y del país también, sí. Ahora, estamos diciéndole a la población, señores, de 100 seres humanos que habitan estas tierras chubutenses, el 47,5% está en condiciones de trabajar o está trabajando. O sea, la mitad trabaja o quisiera y la otra mitad no puede o ya se jubiló o es niño, digamos, ¿no? ¿Estoy bien? Y de esa mitad que está en condiciones de trabajar o trabaja, allí se mide el desempleo, de esta mitad. ¿Estoy bien? ¿Ubicado? Sí, o sea, claro, el desempleo se calcula sobre las personas que están en condiciones de trabajar, exactamente. Que están en condiciones de trabajar y buscan Y trabajo. buscan trabajo. Solo que el desempleo, la particular que una persona se considera desempleada justamente cuando busca trabajo y no lo encuentra. Bien, No entonces yo colores. tengo 47% de tasa de actividad, 47% de la población trabaja o busca trabajo, pero a eso le tengo que restar un 12% de desempleados. Es decir, que me da 35% de 100 seres humanos que habitan Trelew, 35 trabajan, 65 no. O por vejez, por invalidez, porque es niño, porque no encuentra trabajo. O porque decidieron no trabajar. O porque decidieron no trabajar. ¿Estoy bien? Repito, la tasa de actividad es 47. ¿Estoy bien? 47 sobre 100. Pero sí, es 47 sobre 100, o sea, que quiere decir que de 100 personas, 47... Están en condiciones de trabajar o Exacto. trabajan. Pero a eso le tengo que restar los desempleados. Exacto. Sí, Entonces sí. tengo 35% de personas que están trabajando. No, Ramón, No. porque el desempleado es el 12% de ese 12%. 47. O sea, es Y bueno, 12% menos 47. No, pero no es 12% menos 47, es el 12% de ese 47%. Ah, Sí. ¿Se entiende? es el 12%, claro. Entonces sería 40 y... El 40% más o Sí, menos Sí, sería un poquito igual. más. Exactamente, Gracias, 40, Fernando. 41. El 43, el 42%, 4 de Exacto. 10 Ahí está, ahí ya están me gusta más. trabajando. Eso. Sí, tal cual. Exacto. 4 sostienen a 6 o 4 sostienen a 10, vamos a llamarlo así. Sostienen a sus niños, a sus abuelos y a sus pares, hijos, a esposas desempleadas o gente que no quiere trabajar. ¿Estoy bien? Sí. Ahora, Ahí me gustó más. 4 de 10, 4 de 10 está trabajando. ¿Esto es una tasa razonable en el mundo? ¿Es una tasa bajísima? ¿Saben algo? ¿Piensan? ¿Tienen idea comparativamente con algo, con algún otro lugar? Lo que yo sé, Ramón, al respecto de esto es que tenemos la tasa de desempleo más alta del país, con lo cual no estoy seguro al respecto de si 4 sobre 10 es mucho o poco, pero sí que somos el conglomerado que tiene mayor tasa de desempleo en el país, lo cual es un dato, me parece, a tener en cuenta. Y sería interesante hacer el análisis de por qué hay un triple desempleo entre Trelew y Rawson en comparación con Comodoro y Radatili. ¿Cuál es la diferencia? Supongo yo el petróleo, pero además habría que analizar la crisis productiva que hay entre Trelew y Rawson, ¿no? Porque históricamente tanto Trelew como Rawson han sido un polo fabril en lo que se refiere a lo textil. Y estamos en una crisis textil importante. En los últimos años han cerrado 3 empresas textiles. Si a eso le sumamos que además cerró Pepsi, es decir, ¿en dónde puede buscar trabajo hoy una persona en el polo Trelew-Rawson? ¿Administración pública, pequeños comercios? ¿En dónde? O sea, digamos que si 4 personas que trabajan tienen que sostener al resto, a 6, los sueldos
deberían permitir darle una calidad de vida para tener 2 hijos y una esposa sin trabajar, o 2 hijos grandes que no consiguen trabajo y una esposa o un esposo que es desempleado. Digamos, es evidente que Digamos que hay que cubrir ciertas necesidades. O sea, hay que cubrir ciertas necesidades, la vivienda, el movimiento, la comunicación, la alimentación, digamos, la calefacción, cosas elementales, que todos salen de esos 4 salarios para sostener a 10, ¿no? Eso es importante. Aunque entre estos 10 hay salarios como son los discapacitados, pensionados o los jubilados. O sea, los otros 6 que no están en la tasa de actividad, no es que no tienen ningún ingreso, pueden tener diversos ingresos. pero que sea una persona discapacitada no implica que no pertenezca dentro de la población económicamente activa. No, por supuesto, yo me refería a los que tienen pensiones Claro, o jubilaciones por son declarados discapacidad. incapaces. Que hay 2 millones y pico en la Argentina, Sí. o sea, estamos en pleno debate, porque la Argentina tuvo 150.000 durante muchos años en promedio, y de pronto, después del kirchnerismo, pasamos a 1,5 millones de pensiones o jubilaciones por discapacidad, digamos, parecía que hubo una guerra en el medio, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, volver a remarcar eso, que no es lo mismo discapacidad que ser declarado incapaz. No, claro, por Sí. supuesto. Pero yo me refería al tema salarial y laboral, bien, ¿no es está bien, cierto? sí. Ahora, entonces, tenemos que calcular cuando hablamos de los ingresos que no solo ingresa el dinero de los 4 que trabajan, sino ingresa a la vida del mercado, a la situación social, a la vida de las familias, el dinero de todos los jubilados, que también sostienen la vida de todos nosotros. Un abuelo sostiene una casa, un abuelo sostiene un nieto, o paga una escuela de un sobrino, de lo que fuese, y de las pensiones por discapacidad. Es decir, no hay 4 sueldos para mantener a 10 personas, sino sueldos o ingresos son muchos más, más allá del trabajo. ¿Estoy bien? ¿Estoy está razonando bien? Sí, está bien. Eso es importante porque una cosa es el trabajo y otra cosa son los ingresos. Pero así son 4 personas trabajando para sostener a 10. No, porque efectivamente de los otros 6, algunos reciben jubilaciones. Sí. Entonces estos 4 no sostienen a estos directamente, pero sí en los aportes jubilatorios. A eso me refiero Ahí justamente. sí. A eso me refiero justamente, porque la pirámide se sostiene de esa manera, con la población económicamente activa. Claro, exactamente. Ahí sí. Si en vez de mirar ingreso de las personas, miramos aportes u origen, 4 sostienen a 10, digamos, ¿no? Esto es así. Además, los aportes que yo hago hoy, o sea, son los que yo hago, por ejemplo, los aportes que yo hago son los que sostienen justamente las jubilaciones de ahora, Sí. y más adelante, cuando yo me esté jubilando, mis hijos van a aportar por mí, o sea, es un sistema solidario, o sea, en eso se basa. Decime una cosa, el Instituto de Estadística Dirección. y Censo de la Sí. provincia, la Dirección General, ¿en qué etapa está? Digamos, en una etapa expansiva. Por ejemplo, durante mucho tiempo se toman aglomerados, algunos, los datos que tenemos Sí. en el país son de lugares específicos, no se toman todas las Claro, ciudades. lo que pasa es que la muestra viene marcada desde INDEC, eso es algo. O sea, Nación. nosotros somos una sede, o sea, una dirección que trabaja siempre con INDEC. O sea, si bien tenemos productos estadísticos propios, casi siempre, todos los operativos, o sea, la dirección existe por INDEC. O sea, es así, o sea, trabajamos para INDEC. Entonces la muestra ya viene armada. Entonces por eso está el aglomerado Rawson-Trelew y como Rivadavia-Radatili. Es representativa a nivel nación, porque ellos diseñan la muestra, se supone que representa todos los datos del país, pero no son representativos de la provincia. Por eso siempre digo, bueno, siempre vamos a ver que en los diarios y todo dice, bueno, el desempleo en Rawson-Trelew disminuyó tanto, el desempleo en Comodoro Radatili, y no podemos decir Chubut, porque esos 2 aglomerados no son representativos de Chubut, sí del país. Claro, claro. ¿Sí? Ahora, Sheila, ¿qué servicios brinda el instituto, la Dirección General, perdón? ¿Para qué está? ¿A quién sirve? ¿Tiene una política de comunicación institucional como tu presencia aquí con facultades, con escuelas? ¿Está abierto, está cerrado, es pago, es gratuito? Siempre, bueno, no solamente ofrecemos estadísticas de este tipo, demográficas, económicas y todo eso, sino que también se hacen trabajos de cartografía, o sea, todo lo que es mapas y eso lo hace la dirección. Siempre, está abierto siempre a la comunidad, está el centro de difusión donde cualquier persona puede acercarse y pedir datos. Cualquier ciudadano puede enviar un email y decir, quiero una planilla de datos de tal cosa. Sí, si mientras estén disponibles, o si en el caso que nosotros no los trabajemos, siempre tratamos de darles respuesta en, bueno, dónde lo pueden buscar, porque bueno, trabajamos mucho con fuentes secundarias, no solo con las que
elabora INDEC o las que podemos llegar a elaborar en la dirección, sino que también trabajamos con los datos de NACOM, con los datos de salud, con datos de lo que nos sirva. ¿Y esta dirección general de quién depende? ¿Es provincial? ¿Depende de un Provincial. ministerio? ¿Es Depende- autónoma? Es provincial, depende del Ministerio de Coordinación de Gabinete. ¿Y ustedes tienen, las personas que van a recoger datos a la calle, Sí, los son encuestadores. empleados de ustedes? ¿Son encuestadores, le Son llaman? encuestadores. Sí, por lo general están algunos, los operativos que son cortos no están en planta, pero los que sí, los que son de operativos permanentes como EPH, sí ¿Qué están es la en EPH? la encuesta permanente de hogares. Se hace O sea, trimestralmente, Una encuesta que se hace cada 3 meses. cada 3 meses, ¿En dónde? en los aglomerados Rawson Trelew y Comodoro Rivadavia Radatili. Y Que la- esto sirve para poder determinar todas estas cuestiones como las tasas de desocupación, el nivel de ingresos, para poder determinar las líneas de pobreza. Vieron que semestralmente se sacan los informes de pobreza, todos otro tipo de características como educacionales, o sea, de todo. O sea, Aquí en son- Trelew, para cerrar, porque no tengo Sí. más tiempo, Fernando, también me gustaría una opinión tuya. Tenemos un problema con el tema de la pobreza, porque Trelew tiene una extendida red de servicios públicos, luz, agua, gas natural, sistemas cloacales, una extendida red de colectivos urbanos, de infraestructura educativa, sanitaria y una extendida red de viviendas hechas por los gobiernos, es decir, que no tenemos grandes sectores de asentamientos, viviendas irregulares, conventillos, tenemos, pero Sí. Proporcionalmente bajo. Quizás el hacinamiento es menor que quizás en Buenos Aires, por Claro, ejemplo. exactamente, la Pero- palabra es hacinamiento. Entonces, si ustedes tomaran fríamente estas variables, podríamos decir que Trelew Rawson tiene dificultades para ser categorizada como pobre, o ¿cómo analizamos Mira, eso? yo no recuerdo los datos, pero son dos cosas distintas. O sea, lo que hace PH es medir pobreza por ingresos. Por ingreso, por el ingresos. dinero que entra en cada hogar. Sí, más que el dinero es si yo puedo acceder o no a la canasta básica alimentaria o a la canasta básica total, ¿sí? Que eso cubriría todas las necesidades, que está determinada por INDEC. O sea, si yo no llego a cubrir esa canasta básica total, entro dentro de lo que sería pobre. Si yo no llego a cubrir la canasta básica alimentaria, entro en la categoría de indigente, ¿sí? Eso es lo que releva EPH. Las condiciones ya de vivienda son medidas obviamente por los censos. O sea, eso en el 2010 Claro. fue la última, que Es ahí decir, que en este se categoriza caso- por NBI. El sistema Sí. de medición de pobreza seguiría reflejando las dificultades que tienen los trelewenses para llegar a fin de mes, porque no hace hincapié en esta red de servicios públicos que dispone la ciudad. Hace hincapié en los ingresos y su posibilidad de acceder. Solo en el censo se hace hincapié. En el censo sí se relevan estas cuestiones de infraestructura, hacinamiento y todo eso. Justamente se está trabajando con INDEC y con las demás dependencias regionales de estadística para poder mejorar esta concepción de pobreza, porque ¿qué pasa? Se mide por NBI, que es necesidades básicas y satisfechas. Entonces entra vivienda, educación, y entonces está tratando de mejorarse los conceptos. ¿Qué decimos a qué se denomina asentamiento? ¿A qué se denomina cuándo hay hacinamiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad de los materiales? Se está trabajando en todas esas cuestiones, no solo con INDEC y las delegaciones provinciales, que la nuestra está trabajando mucho, sino que también con la CEPAL. O sea, que la CEPAL es la que baja línea también todo para que las estadísticas sean mejores a nivel nacional y a nivel La provincia. CEPAL es una organización de Naciones Unidas para América Latina, ¿verdad? Sí. Tenemos que cerrar, Sheila. Fernando, ¿alguna reflexión final que quieras hacer? No, me quedé pensando en este dato que mencionaba ella acerca de que en Trelew tenemos un desempleo del 11%, lo cual sumado a un dato estadístico salió hace poco que hablaba de que en Trelew, en la zona de Trelew-Rawson, había una pobreza de casi 30%. Me da la pauta que estamos ante un polvorín a punto de estallar acá en la zona del Valle. Yo estoy trabajando como capacitador en la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Trelew y es cada vez mayor el número de jóvenes, sobre todo, que acuden porque no tienen la posibilidad de acceder a un empleo digno. Me parece, insisto, que estamos ante la presencia de una crisis que está a punto de estallar. Sheila, gracias. Iremos convocándolos de nuevo. Para nosotros es difícil manejar todos esos datos y esas técnicas y ese lenguaje, traducirlos a esa comunidad que está allí. Lo haremos con tu ayuda en un próximo programa. Gracias por venir. Fernando, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Amigos, hasta la semana que viene.